Bien, lo vamos a meter entonces a la farmacocinética de la adrenalina. Recordemos que ya vimos cómo se sintetiza, también hemos visto algunas acciones y el hecho de que no puede atravesar la barrera hematoencefálica. Y entonces ahora vamos a meternos a la farmacocinética, o sea, absorción. Comenzamos con absorción. Como ustedes pueden ver aquí, ¿no? La absorción es mala, ¿no? Porque se metaboliza rápidamente, con rapidez, en todo el tracto gastrointestinal durante lo que se denomina fenómeno del primer paso de la luz intestinal, porque también el fenómeno del primer paso se da en la metabolización a nivel del hígado. Bueno, la metabolización se debe principalmente a la catecolortometiltransferasa, que la va a inactivar, y también a la monoaminoxidasa, que ya habíamos hablado, que es producida por las mitocondrias en los 10 sinápticos. Eso ocurre. Bueno, si se aplica por la vía sublingual tampoco se va a absorber. Sin embargo, por la vía subcutánea sí se puede absorber. O sea, si alguien introduce adrenalina por esa vía, puede absorberse, pero lo hace de manera lenta porque rápidamente existe vasoconstricción, se cierran los vasos sanguíneos, y si es demasiada grande la dosis puede generar incluso necrosis en el lugar donde se ha aplicado el fármaco. Así que siempre hay que tener en cuenta también en términos de la aplicación, la dosis. Bien, se puede administrar también por vía intramuscular, que no hay ningún inconveniente en hacerlo. Y por último, se puede aplicar por vía intravenosa. No es verdad que rápidamente alcanza la circulación, porque los músculos están llenos de vasos sanguíneos, y entonces, digamos que es una buena vía también. Pasan a los tejidos, como ser, por ejemplo, el corazón, el hígado, el riñón, el vaso, y escasas cantidades pueden llegar también, pero con dificultad, a cruzar la barrera hematoencefálica, porque ya mencionamos que el fármaco en líneas generales no se transporta a través de esa barrera, pero puede existir adrenalina, o existe adrenalina en el sistema nervioso central, que es producida por los pies terminales de esa región, debido a, además, que hay receptores alfa y beta adrenérgicos. Por el otro lado, también podemos ver por la vía inhalatoria, ¿no? Primero se puede aplicar, digamos, tópicamente. Eso puede ocurrir en los casos de hemorragias, sobre todo en deportistas como los boxeadores, ¿no? Asociados a cremas, para que puedan cerrar los vasos sanguíneos cuando están realizando este deporte. Pero también se puede hacer por inhalación, es decir, agarrar una ampolla de adrenalina, mezclar con suero fisiológico, y entonces se hace las nebulizaciones, y entonces puede mejorar la capacidad de introducir aire por los pacientes que sobre todo sufren asma bronquial. Hoy en día casi no se usa, solo en las emergencias se puede usar esa vía, porque existen medicamentos que son más específicos, es decir, los beta estimulantes 2 adrenérgicos, que son los que, digamos, se utilizan ahí. Por otro lado, ¿no? Aquí tenemos la rápida terminación de la adrenalina, se debe también a la recaptación, o sea, sufre la recaptación. Podemos dibujar también ese hecho, si nos permiten estos lapiceros ya. No habrá que comprarlos, porque ya aquí tenemos, recuerden que cuando estamos hablando de adrenalina tenemos que siempre partir de ese aminoácido denominado tirosina, y entonces eso se va a convertir en L2PA,
después dopamina, después noradrenalina y después adrenalina. Y esta adrenalina se mete en esas vesículas y luego con participación del calcio, que es un elemento muy importante para la liberación de neurotransmisores. Entonces estas vesículas se acercan a la membrana presináptica y liberan su contenido. Entonces aquí tenemos digamos, unas puertas de entrada por donde la adrenalina vuelve a ingresar aquí, eso se llama recaptación, y las mitocondrias que están acá, entonces generan la MAO, que es la monoaminoxidasa, que existen dos importantes, la A y la B, las cuales tienen una tremenda importancia, sobre todo cuando vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson. La B es la que tiene que ver con ella, sin embargo la A tiene que ver con la depresión. Entonces, estas puertas de ingreso hacen que se recapte la adrenalina y pueda, digamos, metabolizarse por esa vía, y lo mismo va a ocurrir en la membrana postsináptica, con un receptor, vamos a suponer. Aquí entonces existe la COM también. Entonces la catecol-ortometiltransferasa, que también metaboliza la adrenalina. Entonces eso hace que haya un tiempo de duración bastante corto. Generalmente en circulación dura alrededor de 20 segundos, no es muy larga. Y recuerden que eso no es una mentira, porque por dos razones, ¿no? Aquí voy a aprovechar de nuevo. La cocaína, por ejemplo, en realidad ella no despierta a nadie, porque es un anestésico. Y los anestésicos no despiertan a nadie, más bien deprimen. Y entonces cualquiera diría, usted está mintiendo porque todo trabajador de sus conductores vive mascando coca para no dormir. Bueno, ¿qué es lo que hace entonces la cocaína? Bloquea esto. Y al bloquear esto, el reingreso no se metaboliza y se acumula aquí adrenalina, y es la adrenalina la que mantiene despierto al sujeto. Pero si la persona que está haciendo bolo, digamos, se deshace del bolo, en poco tiempo le viene sueño, porque se acaba la producción de adrenalina y listo, ya está. Entonces le viene sueño, y como dura poco tiempo, alrededor de 20 segundos, no dura más, digamos. Entonces, una vez que se han deshecho del bolo de coca, le viene sueño, le va a venir sueño obligatoriamente, así que eso es lo que va a ocurrir. Bueno, con esa gente que mastica coca, vuelvo a repetir, la coca no mantiene despierto a nadie, porque es un anestésico local. De ahí derivan todos los anestésicos locales. Hablemos de la lidocaína, de la procaína, la bupivacaína, lo que sea. Ya, ahí tenemos. Bueno, las reacciones adversas pueden ser varias. Siempre hay que hacer un examen exhaustivo del paciente. No se olviden que la farmacología no tiene nada que ver con los resultados de la recuperación de ningún paciente, siempre y cuando, digamos, haya un mal diagnóstico. ¿Qué va a recuperar si usted hace un mal diagnóstico? Entonces, comencemos con lo primario, digamos, hacer un adecuado diagnóstico. ¿Cómo se logra eso? Usando adecuadamente la semiología, usando adecuadamente la fisiopatología, porque se produce el problema, y entonces usted va a tener resultados pues extraordinarios, ¿no? En su vida profesional. Entonces, aquí dice, la mayoría de las reacciones adversas son signos de hiperactividad adrenérgica, o sea, produce eso la adrenalina, cuya intensidad va a depender de la dosis y también del estado previo del paciente. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente que tiene hipertiroidismo, y esta tirotoxicosis que puede tener esta persona, al margen de tener una clínica desde los ojos saltones, el adelgazamiento de la persona, si agarran y hacen un estudio importante, van a ver que tiene, por esa tirotoxicosis, taquicardia. De hecho, hablamos de la taquicardia con una frecuencia cardíaca que lo normal va de 70 a 100 latidos por minuto. Si tiene más de 100 latidos por minuto, ya estamos hablando de taquicardia, y entonces estos pacientes, de hecho, por la presencia nomás de la hormona tiroidea, ya tienen ese problema. Pero si le aumentan la adrenalina más encima, entonces tenemos una potenciación en términos de
del funcionamiento cardíaco y puede generar incluso arritmias, ¿no? Entonces, ya esta es una patología previa que puede generar problemas en ese tipo de pacientes, ¿no? Entonces ahí tenemos, es interesante la intensa actividad beta adrenérgica. Ya hemos dibujado ahí en la pizarra un corazón y hemos hablado de las 4 propiedades cardíacas y hemos puesto un receptor beta 1 adrenérgico que es el que hace que funcione excesivamente y puede entonces provocar taquicardia sinusal excesiva y la presencia de arritmias cardíacas. Por lo tanto, no se debe de administrar adrenalina a cualquier persona si no hay una previa revisión médica antes de aplicar el producto, ¿no? Entonces, su estetoscopio, entonces ponen el tórax, ven cada uno de los focos cardíacos que ya seguramente han aprendido en semiología y listo, ¿no? Ocasionando desde taquicardia hasta extrasístole, fibrilación ventricular, palpitaciones y además causa desasosiego en el paciente. Por el otro lado, la vasoconstricción va a originar que se eleve también la presión arterial y que quede claro, en el caso anterior de los hipertiroideos también pueden tener presión elevada. Peor todavía, aquellos que tienen tumores que están relacionados con la producción de adrenalina, como es el feocromocitoma, que es un tumor de la médula suprarrenal y que puede sumarse a la adrenalina exógena que le está aplicando el médico o la persona que se le haya ocurrido. Cuidado con los pacientes asmáticos y cuidado con todos los seres humanos en línea general. El hecho de que venga uno a la consulta no es una consulta de libro. Escuchen, no es una consulta de libro. Los libros separan las cosas, ¿no? Entonces, a ver, edema pulmonar, un capítulo. Arritmias, un montón de capítulos, porque habría que ver si son supraventriculares, después arritmias, bradiarritmias, no solamente las taquiarritmias y demás cuestiones. Entonces ustedes ven que todo está desglosado, pero en el ser humano común y silvestre aparece de todo, porque nadie me puede decir que un chagásico no va a tener gripe. ¿Por qué no puede tener gripe? Entonces hay 2 enfermedades. Puede tener cualquier enfermedad de transmisión de los mosquitos, puede tener paludismo, lo que quiera. ¿Por qué no puede tener? ¿Cuál es la razón por la que no pueda tener? Entonces, cuando ustedes ven un paciente, ese paciente puede tener una serie de enfermedades y a veces son hallazgos también. No van a pensar que todas las cosas las sabe el paciente. A veces están revisando, están viendo, digamos, si puede ser intervenido quirúrgicamente, aunque sea del ojo, no importa, por una catarata o lo que sea, y le piden para hacer la cirugía exámenes cardíacos. Y cuando hacen el electrocardiograma puede haber infarto. ¿Y ha tenido infarto? No sé ni de qué se trata eso. Hay infartos silenciosos pequeños que pueden aparecer y generar problemas. ¿Cuál es el problema? Y la gente no sabe que ha tenido, digamos. Entonces quieren ver la magnitud, ¿no es cierto?, del problema también. Y con seguridad, si ese ha tenido, va a volverlos a tener, porque por alguna razón ha ocurrido eso. Ya le empiezan a dar desde aspirineta y todo ese tipo de cosas. O sea, el paciente no tiene por qué saber de todo lo que tiene, porque hay cosas que son silenciosas y que tampoco debería de saberlas, porque la gente que tiene infartos normalmente le duele toda la parte interna de los dedos, o sea, el meñique y obviamente el anular son los que más duelen cuando existen infartos. Y la gente, ¿cómo va a saber eso? Tendría que haber estudiado medicina y a veces ha sentido ese dolor, pero lo dejó pasar porque no repercutió en gran manera ese problema. Igual pueden aparecer las arritmias, los soplos y todo ese tipo de cosas. Entonces, dentro de las reacciones adversas también puede haber problemas a nivel ocular. La adrenalina, por ejemplo, aplicada tópicamente, puede generar pigmentación corneal, ¿no?, y trastornos de la visión tras tratamientos prolongados. Si hablamos del sistema nervioso, puede causar sensaciones de intranquilidad, pero todas estas cosas ya les he dicho que no cruza la barrera hematoencefálica la adrenalina exógena, pero sí las actividades periféricas, pero no centrales, pueden generar esto: intranquilidad, ansiedad, tensión, miedo, vértigo, palidez, dificultad respiratoria y palpitaciones.
Entonces no siempre son de origen central, sino también son de origen periférico y podemos encontrar ese tipo de problemas en las personas que han recibido adrenalina por cualquier causa. Bueno, las interacciones medicamentosas nos interesan si mezclamos los fármacos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si estamos enfrente de un paciente que está anestesiado y necesita de la adrenalina? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, el alotano es un anestésico, el éter, el ciclopropano aumentan la respuesta de la acción adrenérgica. O sea, no, una dosis de adrenalina se puede duplicar, no la dosis en sí, sino se puede duplicar los efectos del medicamento por el uso de estos, digamos, anestésicos. Los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿no?, aumentan la disponibilidad de la adrenalina también. Bueno, a ver, para que más o menos nos ubiquemos un poquito, acabo de decir aquí, ¿no?, que las mitocondrias, estas mitocondrias, van a producir MAO. Entonces, si estamos hablando de medicamentos que inhiben la MAO, quiere decir que van a haber medicamentos, por ejemplo, por decir la seletilina, para mencionar algunos, bloquean esto, entonces no va a haber quien metabolice la adrenalina. Si no hay quien metabolice la adrenalina, va a incrementar la cantidad de adrenalina en este espacio. Y entonces, al aumentar la cantidad de adrenalina por los inhibidores de la monoaminoxidasa, desaparece la depresión. Las personas que tienen depresión pueden tener problemas de la adrenalina. No siempre, pero sí pueden tener, porque hay dentro de estos medicamentos que está hablando aquí, dentro de estos antidepresivos tricíclicos, hay 3 en realidad, pero 2 con gran importancia. Por ejemplo, los inhibidores adrenérgicos puros, ¿no? Entonces también tenemos la recaptación de adrenalina, por un lado. Por el otro lado, dentro de esos tricíclicos también tenemos los inhibidores de la serotonina. O sea, la serotonina también está, digamos, involucrada en la depresión. Y entonces todos esos mediadores químicos que vamos a verlos, algunos que no son selectivos, incluso vienen mezclados, pueden ser contraproducentes cuando se aplica la adrenalina. La digoxina y la quinidina son antiarrítmicos. También es importante en la insuficiencia cardíaca, pero es un antiarrítmico. Y la quinidina proviene del árbol de la cinchona, lo mismo que la quinina. La quinina no es lo mismo que quinidina, pero es un antipalúdico que nace de la misma planta que se desarrolla en la América del Sur, sobre todo en la zona amazónica, digamos, ¿no?, del Ecuador, de Brasil, de Bolivia y Perú. Entonces, esta quinidina, que es un un antiarrítmico, nace de la misma planta que la quinina, que es un antipalúdico. Y entonces ellos pueden provocar también y potenciar la acción, digamos, de las células que están sometidas a isquemia por la acción de la adrenalina. Y la indometacina, que es un medicamento analgésico, antipirético, antiinflamatorio, puede potenciar también los efectos de la adrenalina mediante la inhibición de las prostaglandinas. Esto es importante. Cuando desarrollemos los AINES vamos a describir, digamos, de manera bastante fraccionada cada una de las cosas que tiene que ver, hasta que lleguemos a las prostaglandinas, que juegan un papel muy importante y se denominan prostaglandinas porque fueron descubiertas en la próstata del hombre. Pero esto no significa que no haya en las mujeres. Se llama prostaglandinas porque descubrieron esa sustancia a nivel de la próstata. Recuerden que las mujeres no tienen próstata, sin embargo existen prostaglandinas en ambos sexos, llevando entonces los cuadros graves de hipotensión también arterial y demás cuestiones. Bueno, ya ahí tenemos los problemas que pueden haber. Ahora, ¿cuándo no debo de dar de manera absoluta la adrenalina, o de manera relativa o con cuidado, digamos? Entonces, vemos las contraindicaciones. La adrenalina no debe de usarse, por ejemplo, en pacientes afectados
de angina de pecho. Recordemos que existen 3 tipos de angina de pecho, que es la obstrucción de los vasos sanguíneos, si se quiere, coronarios. Entonces, puede haber obstrucción por arteriosclerosis. Eso es la angina de pecho más común en las personas de edad avanzada. Estoy hablando 50, 60, 70, 80, 90 y demás años. O sea, más posibilidad de que haya arteriosclerosis en ese nivel. Después está la espástica, que se puede dar en personas jóvenes, así como ustedes. No tiene nada que ver con la arteriosclerosis, sino que se cierran los vasos sanguíneos por espasmo vascular y por lo tanto, al cerrarse, no deja pasar la sangre y las manifestaciones son exactamente lo mismo que tuviese una persona que tiene arteriosclerosis. Y la mixta, que es una asociación, ¿no es cierto?, de la espástica con la arteriosclerótica, y esas son las 3 clases. Y bueno, ¿qué hace la adrenalina? Aumenta el trabajo cardíaco, todo el trabajo cardíaco, o sea, me estoy refiriendo a la frecuencia cardíaca, a la fuerza de contracción, a la conducción y a la excitabilidad. Todas esas propiedades aumentan y eso genera un consumo exagerado de oxígeno, y sobre ese consumo exagerado de oxígeno, además, si tenemos el cierre de los vasos sanguíneos, pues aumenta el problema, porque no habría cómo compensar ese trabajo con la dotación de oxígeno, porque están encerrados los vasos sanguíneos coronarios, entonces provocaría demasiados problemas, ¿no? Debe usarse entonces con cuidado también en ancianos con lesiones miocárdicas, en el hipertiroidismo que ya hemos hablado, si hay hipertensión grave, peor, si es secundaria a un feocromocitoma, totalmente contraindicado, y la administración de adrenalina debe evitarse en pacientes tratados con beta bloqueantes. Estos beta bloqueantes son muy importantes, sobre todo, ¿no?, en pacientes que tienen hipertensión arterial, arritmias cardíacas, ¿no?, que son fármacos como el propranolol, que no es selectivo y que puede, digamos, ocasionar problemas si se administra junto a la adrenalina. Bien, aquí tenemos en este corazón, enseguida van a ver cómo, bueno, aquí tienen las obstrucciones por arteriosclerosis y aquí tienen un bypass. Ustedes pueden ver, ahí está el otro bypass, ¿no es cierto? Entonces, es la aplicación de un pedazo de vena. Bueno, eso se hacía, digamos, antes, ahora hay, digamos, métodos mucho más modernos. Entonces, se hace un puente, por eso se llama bypass. Ustedes pueden ver, ahí está, ¿no? Entonces, para evitar este lugar donde circule la sangre, y más bien lo haga por este otro, para que siga el corazón funcionando de manera adecuada. Ahora vamos a desglosar y vamos a ver en 2 partes esto, ¿no? No es todo un continuará, voy a ir explicándolo. Entonces, aquí dice procesos cardíacos, se utiliza, digamos, en bradicardia, en un paro cardíaco. Entonces, pensemos en un paro cardíaco. ¿Qué es el corazón en realidad? Una bomba. ¿Para qué sirve? Entonces, para bombear la sangre. Entonces, una bomba. ¿Cómo? Tenemos, por ejemplo, por decir, en Zaguapac, hay varias estructuras de Zaguapac donde tienen bombas. Y también la gente que tiene tierra suelen comprarse unas bombas a gasolina o a diésel o incluso eléctrica, ¿no? Porque uno observa a las personas y hay algunas que no tienen ni un poquito de criterio. Cuando llueve torrencialmente hay zonas demasiado bajas en Santa Cruz, comenzando con esta universidad. Si ustedes se van allá a la parte posterior, hay una calle que se llena de agua, hay un montón, ¿no es verdad? Y entonces cuando se le entra a la casa, agarran un balde y empiezan a sacar con el balde. Pasa una movilidad, mientras sacan un balde le meten 500 baldes adentro de agua. Entonces, yo no sé para qué mierda se pasan la noche trasnochando en vez de buscar unos ladrillos o cualquier cosa para subir sus cosas, porque no queda de otra. ¿Cómo van a sacar con un balde lo que entra a borbotones? No hay forma. Deberían de comprarse en todo caso una bomba de agua, porque tenemos que sacar unos 500 litros para que quede, digamos, algo más seco, digamos, pero con un balde es como sacar con un dedal. Están toda la noche ahí cansándonos y mojándonos los pies. Poco raciocinio, no hay forma de resolver ese problema, a no ser que haya, digamos, un canal de drenaje que permita en alguna medida de vaciar la cuestión.
Y lo mismo va a ocurrir con el corazón y nuestros vasos sanguíneos. Si no hay bomba, no hay manera de que haya circulación, pueden entender eso. O sea, si a alguien se le para el corazón, no se pongan a la cabeza de que hay que buscarle una vena. ¿Qué vena? ¿Para qué quieren la vena? Si no hay circulación. Si no hay circulación, ahí está. Por eso hay un paro cardíaco, se paró el corazón. Entonces, ¿dónde tienen que poner? En el cuarto espacio intercostal. Pero eso, como están metiendo una aguja, corre el riesgo de provocar neumotórax y también laceraciones en los vasos sanguíneos coronarios, porque ¿cómo vamos a ver dónde está situado el corazón? Y peor, las mujeres corren mayor riesgo que los hombres, porque el cuarto espacio intercostal en los varones no es mucho el problema, se puede contar perfectamente bien y se introduce la aguja sin ningún inconveniente, porque se supone que no tienen senos, pues no, salvo los maricas o alguna cosa así que ya se habían puesto eso. En cambio, las mujeres tienen una variabilidad tremenda. Algunas mujeres, Dios no las ha proveído tanto de los senos, que parecen unos limones ahí, ¿no? No se sabe si tienen o no tienen, pero ahí está, digamos, ¿no? Parecen senos de alma, digamos, está, pero no se ve, pero bien, ya está. Y otras que son súper dotadas, ¿no? Ponen al crío aquí, lo amarran con un aguayo y le tiran la teta ahí atrás y se ponen a chupar los muchachos y ya está, digamos, ¿no es? Entonces, tremendo seno. En el África hay unas que tienen, parecen unas papayas guatudas ahí, ya está. Listo. Entonces, hay una diferencia. Y entonces esa diferencia no solamente es del seno, sino también de lo ancho. O sea, más grueso aquí, entonces tapa más el tórax y es más difícil introducir una aguja ahí, es más problemático y tiene más posibilidades de que ocurran estos accidentes. Entonces, la única manera de recuperar a ese paciente es poniéndole la inyección intracardíaca, porque se paró el corazón, no hay circulación. Entonces, no estén buscando cosas que no funcionan. Ya, eso es número uno. Entonces, dice, por ejemplo, aquí, por eso dije que tenía dos partes. Ahora, en infusión continua, quiere decir que ya le metieron en vena, entonces no hay paro cardíaco. Ya lo sacaron del paro cardíaco. Y ahí pueden recién utilizar, ¿no es cierto?, un suero donde le pueden poner la adrenalina y entonces ya están usando infusión. A dosis de 0,2 miligramos por minuto por vía intravenosa, ¿no? Si la vía es accesible, no debe administrarse ni por vía intramuscular ni por vía subcutánea porque va a tardar más. Entonces lo que queremos es que siga funcionando. Y generalmente los corazones cuando se recuperan arrítmicamente. Y uno de los medicamentos, aunque ustedes no lo crean que funciona una belleza, digamos, es la lidocaína, es un antiarrítmico interesantísimo para utilizarlo después del paro cardíaco. Y como pueden ver, como les vuelvo a repetir, ahí tienen el bypass. Igual vamos a hacer algunas aclaraciones también de las siguientes diapositivas que veamos enseguida también, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos este hecho que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que es el paro cardíaco. Bueno, veamos entonces. Ahora, aplicaciones terapéuticas en el shock anafiláctico y reacciones anafilácticas agudas. Recuerden que la adrenalina no cura ninguna alergia, ninguna, pero se puede utilizar en las alergias porque si provoca shock, que quiere decir choque, caída de la presión arterial, eso significa, entonces, ¿con qué van a elevar la presión arterial? Ahí tienen un vasoconstrictor que va a elevar la presión porque si se baja la presión, entonces no hay lugar para que la sangre llegue al cerebro. Y si no llega a la sangre, no hay oxígeno. No hay oxígeno y no hay el otro elemento importante que es la glucosa, porque se necesita obligatoriamente de energía. Entonces, si hay una caída de la presión arterial, entonces no va a haber sangre acá, se va a desmayar y luego viene la muerte, porque lógicamente, digamos, el cerebro no puede vivir sin oxígeno, podrá vivir sin azúcar, pero no sin oxígeno. Entonces, el fármaco de elección es la adrenalina para sacarlo del shock de este elemento, no de la anafilaxia. Para eso es necesario, ¿no?, aumentar antihistamínicos o corticoides
para resolver la alergia. Una vez que se ha estabilizado la presión, entonces recién se puede aplicar, digamos, estos medicamentos que son propios para la alergia. Los antihistamínicos por vía intravenosa o los corticoides también, que tienen una acción un poco más retardada, pero mucho más efectiva que los mismos antihistamínicos. Entonces ahí podemos utilizar. Ya seguimos con las aplicaciones terapéuticas. La hipotensión arterial por anestésico, ya hemos hablado, entonces se revierte con agonistas alfa-1 adrenérgicos para controlar o prevenir también una hemorragia local. Por ejemplo, las hemorragias que hemos hablado hace un momento, que pueden sufrir los boxeadores por decir un deporte, obviamente que no se acarician, se dan golpes durísimos que pueden fracturar la nariz y provocar hemorragias, ¿no? Ya, entonces el empleo también en los anestésicos locales, ya les expliqué eso de los anestésicos locales también. Entonces sí se puede utilizar una mezcla de adrenalina con epinefrina o digamos, o lidocaína, y que vienen de 50 ml los frascos y que viene al 1 o al 2%, y sí se puede cuando no existen terminaciones vasculares, pero en terminaciones vasculares no lo hagan porque se va a necrosar, hay vasoconstricción y no hay cómo se nutra ese pedazo de tejido que tiene terminaciones vasculares, y si no se nutre, entonces están generando la muerte. ¿Quién está generando? El médico está haciendo eso, porque está usando un medicamento que no corresponde para esa zona. Lo mismo los lóbulos de las orejas y demás cuestiones. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Es muy interesante usar la asociación de lidocaína y adrenalina, pero no necesariamente es el mejor medicamento, y eso va a depender de las terminaciones vasculares, claro está. Después se puede utilizar también en el asma. Por ejemplo, si un paciente viene con una crisis asmática y tienen un tanque de oxígeno ahí, entonces se puede conectar a través de las mangueras a un recipiente donde se aplica el suero fisiológico, se le pone la ampolla de adrenalina y se le hacen nebulizaciones con la mascarilla y broncodilata. Así tenga una acción alfa-adrenérgica. Más bien esa acción alfa-adrenérgica va a ayudar porque va a funcionar como un antidescongestionante, va a evitar el edema y entonces pueden utilizar. Entonces, en el asma bronquial pocas veces se usa el nitrato de adrenalina por inhalación o suspensión al 0,7% con propelente o en aerosol, que no es lo recomendado, sino que habría que hacerlo con oxígeno en los centros hospitalarios. La adrenalina entonces se puede usar en el broncoespasmo, pero existen medicamentos beta-2 adrenérgicos como el salbutamol, fenoterol, el isoproterenol, demás medicamentos que tienen que ver con los receptores beta-2, pero son estimulantes, no bloqueantes como los que se usan a nivel cardíaco. Bueno, aquí tenemos una serie de elementos que pertenecen a la alergia. Hay algunas personas que desde una urticaria por el temor a morirse pueden tener shock, entonces sí se puede utilizar, pero no es por la alergia en sí, ¿no? Entonces la enfermedad del suero también es una enfermedad, digamos, antígeno-anticuerpo, pertenece al grupo de las alergias, en la clasificación de Artus, ¿no? Edema angioneurótico, reacciones de hipersensibilidad medicamentosa y obviamente el shock anafiláctico. Después podemos tener esa opción de usar la adrenalina en amenaza de parto, pero ¿para qué la vamos a hacer si es solamente a utilizar medicamentos que estimulen los receptores beta-2? Y hay ya medicamentos beta-2 exclusivos. Ya les hablé sobre el fenoterol, que incluso tiene el nombre de Partusisten, así se denomina la ampolla, se puede usar. Aunque hoy en día los bloqueantes del calcio son mucho mejores que estos en las amenazas de parto prematuro. También se puede utilizar en el glaucoma el nitrato de adrenalina en colirio al 2% y puede utilizarse también en el glaucoma crónico simple de ángulo iridio-corneano abierto, 1 a 2 gotas en el fondo del saco conjuntival. También podemos utilizar en la hipoglicemia, ¿no? Puede funcionar bastante bien. Generalmente se bloquea, digamos, la actividad que evita el ingreso de la glucosa al hígado y más bien
se genera que el glucógeno de reserva pueda salir y aumentar la glicemia y por lo tanto se puede utilizar en esos casos también. Ahora los preparados y dosis viene con el nombre de epinefrina o adrenalina, el nombre genérico es adrenalina y puede utilizarse para vía parenteral y que viene uno en 1000 miligramos por ml, uno en 2000 0,5 miligramos por ml, uno en 10.000 0,1 miligramos por ml y uno en 1.000.000, no es verdad, 0,1 miligramos por ml para inyección. También viene en auto y store, viene con el nombre de EpiPen, uno en 2000, como pueden ver, 0,5 miligramos por ml y para uso oftálmico en gotas de 0,1, 0,5, 1 y 2%, también para gotas nasales, para evitar las hemorragias, por ejemplo, se puede utilizar, y en aerosol, que ya hemos hablado que se podría utilizar en los asmáticos, pero hoy en día ya hay medicamentos mucho más exclusivos. Y la bibliografía con la que terminamos el tema. Muy bien, ahorita vamos a cambiar la diapositiva, vamos a avanzar un poco de acetilcolina, que es el otro mediador, no es